Las respuestas impulsivas de una sala, como las que aparecen acá en esta carpeta, que ya las habíamos utilizado para poder determinar el tiempo de reverberación del recinto, también me ofrecen eh, otras posibilidades de análisis. ¿Mm? Por ejemplo, si utilizamos nuevamente el programa RIU y abrimos una de esas respuestas impulsivas, por ejemplo, voy a seleccionar la 45x25i.wav. En la etiqueta número 1 que dice SPL y fase nos muestra la respuesta de frecuencia acá arriba, y en la parte de abajo nos muestra la respuesta de fase. Em, Básicamente lo que necesitamos ahora hacer es analizar la respuesta de frecuencia em, en frecuencias bajas, es decir, en este caso entre los 10 y los 200 Hz. Eso es porque en ese rango, la gran mayoría de las veces, la distribución de los modos normales no es la más homogénea ni la mejor que esperamos. Vamos a poder observar claramente que hay dos puntos que se escapan de manera bastante notable con respecto al resto de la curva. Si bien en todas partes se presentan subidas y bajadas de nivel, claramente aquí en torno a los 43 Hz o 39 Hz o 23 Hz, aproximadamente 24 Hz, es donde hay una mayor concentración de energía. ¿Okay? Dada la naturaleza de la sala, que es una sala rectangular con paredes paralelas y de dimensiones no tan altas, estos problemas son bastante frecuentes. Lo importante es detectar en cuál frecuencia se generan estos mayores incrementos de energía para, mediante algún proceso que vamos a ver a continuación, diseñar alguna medida de mitigación o algo que permita controlar ese nivel excesivo de energía. Ahora, esto es lo que se conoce entonces como respuesta de frecuencia. En este caso, estamos observándola desde los 10 Hz a los 200 Hz. Podemos verla desde 20 a 20.000, pero la verdad es que acá en frecuencias altas no es mucho lo que uno puede deducir de manera tan precisa. Quedémonos con el rango en baja frecuencia. Otra gráfica o análisis que nos puede ayudar bastante en esto es lo que se conoce como espectrograma. Acá en esta pestaña yo puedo seleccionar la opción espectrograma. Si ustedes se fijan, está vacía la gráfica, pero en la parte inferior aparece un botón para poder generar el espectrograma, así que lo vamos a presionar. Está procesando, dice generando datos del espectrograma. Bien, ahí lo tenemos. Esta gráfica es bastante interesante porque no solamente nos muestra en el eje X las frecuencias, por ejemplo, eh, si me paro ahí en ese punto, en esa zona roja, ¿verdad? Me está mostrando que estoy parado más o menos en los 42.5 Hz. El color rojo me está eh, comunicando, si lo veo acá en la barra lateral derecha, el nivel de energía que hay. Lo importante es el nivel de energía comparativo, es decir, ahí en los 42,5 Hz más o menos, en esa zona, es donde hay más concentración de energía porque estamos con colores virados hacia el color rojo. ¿Ya? Más allá si es 103 o 105, lo que sí sé es que la diferencia es muy alta comparado con las otras zonas. Y además, en el eje Y, en el eje vertical, tenemos eh, el tiempo. Ustedes se fijan ahí, esto llega hasta un segundo aproximadamente. ¿Ya? De 0 hasta un segundo. Y obviamente acá hay 200, 300, 400, 500 milisegundos. Esto es re interesante porque en la gráfica de respuesta de frecuencia, nosotros solo podemos ver en qué frecuencia se provoca un máximo de energía. Pero no sabemos acá cuánto dura ese máximo de energía. Si es
es demasiado cortito o se mantiene durante un tiempo más prolongado. Evidentemente que el espectrograma sí me permite saber eso. Entonces, acá no solamente veo claramente que hay un nivel de energía en los 43 Hz, sino que ese nivel de energía también dura bastante comparativamente con los otros pics que hay acá, que son de menor intensidad, pero también de menor duración en el tiempo. ¿Mm? Esa es una información muy importante porque evidentemente que de los modos normales que observo acá, en la parte de baja frecuencia, esta gráfica me indica que claramente el que ocurre en los 43 Hz, 42,8 Hz, es el más nocivo, el más molesto, no solo por su excesiva energía, sino que también por su duración. Bien, otra herramienta que nos puede ayudar a complementar esto mismo está en este botón superior derecho que dice Room Sim, que significa en realidad eh, simulación de sala. ¿No? Si presionamos este botón, nos va a aparecer esta ventana, una ventana independiente de la anterior. Acá lo que hace el programa en realidad no es obtener los modos normales a partir de la muestra impulsiva. Acá lo que permite el programa es ingresar las dimensiones del recinto rectangular paralelepípedo. En la parte izquierda dice largo, ancho y alto. Yo ya ingresé los valores de este recinto. Y también acá puedo colocar la posición del micrófono o del auditor y la posición del parlante. ¿Ya? Lo puedo ver acá en este plano de planta, estoy mirando desde arriba la sala acá, y en este dibujito de abajo lo estoy mirando de forma frontal, una elevación frontal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo ya puse que la fuente está en la parte media cargada hacia la pared trasera. Si vamos a ver de dónde sacamos ese dato de la respuesta impulsiva que estábamos viendo recién. Recuerden que la respuesta impulsiva que estamos viendo es la 45X25i. Resulta que la 45X25i es el morado, punto morado, pero el parlante, como ya vimos, ¿no es cierto?, está en la zona central, pegada hacia la pared que tiene 9 metros de largo o de ancho, depende de cómo hayamos ingresado los datos. Va a quedar al revés de cómo está en el Ryu este modelo. Habría que girarlo hacia la izquierda en 90 grados para que quede igual. Y lo otro es que este punto que estamos evaluando, si ustedes se fijan, está más o menos como a unos este punto está aproximadamente a 2, 3, a 4,5 metros de la pared de acá abajo, 4,5, y a 3 metros de la pared lateral. Con esa información, 4,53. Me puedo devolver acá, a 3 metros, y acá habría 8, 4,5, aproximado, y él suple esa posición. Evidentemente que si yo cambio, van a cambiar los niveles, pero fíjense que cambian básicamente los niveles, no así las frecuencias. Las frecuencias, estas líneas verticales de color están básicamente definidas por las dimensiones del recinto. ¿Qué más? Si vamos acá ya vimos que en 43 aproximadamente tenemos el modo normal más relevante, que correspondería a este marcado de color verde. Sería el segundo modo normal axial, a lo ancho. Ese es lo que me está dando ese problema. Este de aquí. Fíjense que acá tampoco se ve muy diferente con respecto a las anteriores. O sea, claro, esto tiene más energía que el de acá, ese tiene más energía que el de acá, ¿sí? De ahí baja.
En la respuesta de frecuencia, los 43 Hz están por ahí. También me muestra que es la mayor energía, los 43 Hz, pero ya vimos en el espectrograma que los 43 acá son mucho más notablemente superiores en cuanto a energía y a duración. Si bien hay otras formas de poder evidenciar los modos normales, lo importante es que a partir de las mismas muestras que hemos utilizado para poder determinar el tiempo de reverberación de la sala, podemos obtener la respuesta de frecuencia en esos mismos puntos. Por lo cual se hace bastante interesante porque nos acelera el proceso de análisis. Bien, nos quedamos con este modo normal en los 42,6, aproximadamente 43 Hz. Y veamos cómo podemos hacer una solución dentro del recinto para poder trabajar este exceso de energía en esa frecuencia específica. Para ello, vamos a necesitar el recurso 117, cálculo de resonadores y difusores. En la parte inferior del Excel es donde se pueden seleccionar las distintas hojas de este archivo. La primera dice resonador de membrana. Vamos a hacer una visión general primero y de ahí vamos a utilizarlo. En la segunda aparece un resonador de Helmholtz, tanto las descripciones de figuras como las ecuaciones que modelan este tipo de resonador. El tercero es un resonador perforado, donde también se observa su forma, su estructura y sus ecuaciones de diseño. Y después aparecen dos hojas más, resonador ranurado, donde está una parte solamente, pero falta programarlo. Falta programar el Excel para poder calcular las dimensiones de este resonador ranurado. Y el difusor QRD unidimensional, que también está aún más vacío que el anterior. ¿Cuál es la idea? La idea es que a ustedes se les ha pasado este archivo donde las tres primeras hojas están completas para que ustedes las utilicen, pero el paso número uno o el trabajo número uno individual acá sería desarrollar lo que falta desarrollar en estas hojas para poder tener esta hoja de cálculo completa, es decir, programar las ecuaciones para poder hacer el diseño de, en este caso, el resonador ranurado, o en este caso de acá, programar todo lo necesario para poder obtener el difusor QRD unidimensional, según ciertas variables de entrada. Bien, habíamos dicho que teníamos un problema con los 43 Hz, por lo que vamos a diseñar, vamos a usar la primera hoja, vamos a diseñar un resonador de membrana para que trabaje en esos 43 Hz. Para utilizar esta planilla en la parte de resonador de membrana, podemos observar que tenemos dos situaciones. Una donde algunas celdas están pintadas con fondo celeste y otras donde las celdas, alguna de ellas está pintada de color más bien rojizo. ¿Okay? En el caso de arriba, de las celdas de color celeste, el proceso acá consiste en dar un espesor al panel, a la membrana que va a flectarse. En este caso, en milímetros serían 6 milímetros. El valor máximo que se recomienda son 20 milímetros. Valores muy anchos o muy espesores mayores van a hacer que necesitemos mucha fuerza para poder flexionar o para poder hacer que vibre esta membrana, por lo cual va a bajar su eficacia. Después tenemos la densidad del material que vamos a utilizar, kilogramos por metro cúbico, la distancia que usaremos desde la membrana hacia la pared rígida, en este caso 4,5, y con solo esos tres datos se calcula la densidad superficial del material, que vendría siendo básicamente la densidad en kilogramos partido por metro cúbico multiplicado por el espesor, y con eso también se puede calcular la frecuencia de resonancia, ¿okay? Que en este caso muestra que son 213 Hz aproximadamente. En la parte de abajo es otra forma de diseñar donde lo que vamos a dar como valor de entrada
es la frecuencia a la cual queremos sintonizar este resonador, el espesor de la madera que vamos a utilizar como membrana, la densidad en kilogramos por metro cúbico de la madera que vamos a utilizar para construir esto, y la planilla se encarga de darnos el valor resultante de densidad superficial y, sobre todo, el más importante, la distancia del panel a la pared, ¿ya? En centímetros. O sea, por ejemplo, acá, para tener una resonancia en los 120 Hz, o sea, su máxima absorción en los 120 Hz, el espesor siendo de 6 milímetros y 300 kilogramos por metro cúbico, hay que colocar el panel a una distancia de prácticamente 14 centímetros, ¿no? Recordar que en nuestro caso vimos que el principal problema lo teníamos en los 42,6 Hz, 43 Hz. Por lo tanto, si usamos la parte de acá abajo, tendríamos que colocar 43, Enter, y ya nos dice que para tener una sintonía en 43 Hz, con ese espesor, con esa densidad, necesitamos que la profundidad de este volumen, de este cajón, sea de 108 centímetros, lo cual es bastante poco afortunado, poco práctica para poder instalar. Por ejemplo, veamos qué pasa si el espesor lo aumentamos. Dice que hasta 20 milímetros es un valor recomendado. Vamos a colocarle, qué sé yo, 12, que sería el doble. Claro, y ahí aumentamos, ¿no es cierto?, al doble el espesor y la distancia cayó casi en la mitad prácticamente. Si le colocamos el máximo de 20, vamos a tener 32. Si esta solución no nos convence, de acuerdo a las dimensiones que nos están dando, ¿sí?, podemos probar con otro tipo de resonador. Yo voy a saltarme el de Helmholtz, ¿sí?, que la secuencia es muy parecida, y me voy a ir al perforado, este que está acá. Acá lo mismo, si yo quiero, voy a usar la parte de abajo, donde me permite agregar la frecuencia de resonancia como valor de entrada. Nuevamente voy a digitar ahí 43. 43. Fíjense que acá estamos hablando de un resonador. Perforado significa que el panel frontal está lleno de estas perforaciones separadas por distancias de 1 y de 2, de 1 en horizontal, de 2 en vertical. Obviamente que cada una de estas perforaciones tiene un radio A. El panel tiene un cierto espesor también, de mayúscula. Ese es el segundo parámetro que aparece acá. Dice espesor del panel de 2 centímetros. O sea, esta madera frontal a la cual vamos a hacer estas perforaciones de diámetro A y de separación de 1 y de 2, ¿no?, es de 2 centímetros de espesor. Después acá aparece una separación de 1 de 15 centímetros y una separación de 2 de 20 centímetros. El radio de las perforaciones, finalmente, el radio A de 1 centímetro. Con esos valores nos dice que la distancia del panel a la pared rígida tiene que ser de 47,2. También es bastante grande, o profundo, pero veamos si lo podemos mejorar. Por ejemplo, veamos si separando las perforaciones logramos bajar la frecuencia. El espesor del panel de 3, ahí sí, eso está bien, 3 centímetros, pongamos 3 centímetros, y aumentemos esto, pongamos 25 y 25. Ya. Ahí tenemos ya algo un poco más pequeño en profundidad, o sea, 43 Hz, perforaciones cada 25 centímetros, una madera de espesor de 3 centímetros y un radio de 1 centímetro. Si le hacemos más pequeñas las perforaciones, el radio, como es el radio, pongámosle 0,5,
podrían incluso bajar a 5,4, y eso ya está también bastante más pequeño en profundidad. Evidentemente, si tuviésemos terminada la programación de estas ecuaciones en esta hoja, podríamos probar con un resonador ranurado, cuya diferencia ahora son estas ranuras más que perforaciones. Y también recuerde que yo me salté probarlo con un resonador de Helmholtz, pero usted podría hacer el ejercicio.